Bienvenidos a la clase número 4 de esta unidad 4, ¿sí? Vamos a seguir viendo un poco más de práctica para que ustedes puedan resolver, ¿sí? Esta vez seguimos con lo que es triángulos rectángulos, ¿sí? Estos triángulos rectángulos, como ustedes pueden verlo, se resuelven con la gran, ¿cómo decirlo? Frase, palabra que nos han enseñado durante mucho tiempo, que es SOHCAHTOA. ¿Bien? Es cuando hacemos el seno, que es el opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, tangente, que es opuesto sobre adyacente. Disculpen ahí el error, y hay una P de más. Y para calcular los lados, ¿sí? Cuando tengo dos lados y me falta uno, voy a utilizar Pitágoras. Que Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cosas para decir. La hipotenusa es el lado opuesto a lo que es el ángulo recto, ¿sí? Lo voy a marcar. Este de acá, ¿bien? Este lado siempre es el lado opuesto al ángulo recto, siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Y cada ángulo que ustedes agarren, recuerden que el lado opuesto justamente es el que está del otro lado y el adyacente es el que comparte ahí con el ángulo, ¿bien? No hay mucho más como para decirles, espero que no se les complique mucho esta situación, no es muy difícil, ¿sí? Es relativamente sencillo y además son cosas que ya se vieron, o sea que no debería causarles mucho problema. El tema es que cuando yo tengo que calcular el seno de un ángulo, ¿sí? Siempre recuerden estas cosas. La suma de los ángulos interiores de un triángulo miden 180, ¿sí? Eso siempre. Pero siempre tengan en cuenta estas cuestiones de que cuando yo tengo el seno de un ángulo y tengo igualado sobre los lados, no tengo el ángulo, pero tengo los lados. Ese seno o el coseno lo paso hacia el otro lado y ahí se transforma en arcoseno o en arcocoseno. Recuerden siempre, seguramente me lo escuchan decir muchas veces, de que cuando yo paso ese seno y queda el ángulo solo, en la calculadora tengo que hacer Shift seno, Shift coseno o Shift tangente. Depende de lo que hagan, ¿sí? Va a resultarles así de la mejor manera para poder sacar el resultado. Si ustedes pasan el seno, no pueden pasar de seno como seno, no puede quedar igual. Entonces va a pasar como seno, desde seno a arco coseno, y en la calculadora va a ser Shift 0. ¿Bien? Y además, si mal no recuerdo, tienen una página más para poder hacer en esta clase. Vamos a ver. Esperemos un poco. Bien. Lean atentamente y resuelvan, ¿sí? Y si se coloca una escalera contra un muro con un ángulo de inclinación de 72 grados para subir a una pared de 6 metros, ¿qué largo debe tener la escalera? Como para que lo entiendan, lo voy a dibujar un chiquitito. Se coloca una escalera contra un muro, es decir, yo voy a tener el muro acá y voy a tener la escalera así, apoyada acá, de este lado. Bien, acá va a estar la escalerita. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, es lo que puedo hacer por ahora. Acá tengo la escalera. Dice con un ángulo de inclinación de 72 grados. Quiere decir que el ángulo es este. Bien, con el suelo. La escalera con el suelo. Este ángulo de acá es el que va a medir 72 grados. ¿Sí? ¿Qué largo deberá tener la escalera? Cuando también estamos hablando de que la pared mide 6 metros. Es decir, que esta pared mide 6 metros. Y ustedes tienen que calcular la escalera. Bien, tienen que utilizar este ángulo, este dato que es el opuesto, y encontrar la hipotenusa, que va a ser el más largo. Bien, ojo con lo que dije. Tengo el dato del opuesto, el alto del ángulo, y necesito buscar la hipotenusa. Van a ver cuál de los tres, seno, coseno, tangente, van a poder usar para poder resolver. La sombra de un edificio a cierta hora del día mide 14 metros. ¿Cuál es la altura del edificio sabiendo que el ángulo que forman los rayos del sol con este es de 48 grados? Bien, si yo tengo un edificio, bien, tengo un edificio cualquiera, ¿sí? Si yo tengo, acá voy a hacer una puertita acá abajo para que entiendan. Así más o menos, bien. La sombra del edificio, voy a hacer la sombra de como corresponde, oscuro. Si yo tengo la sombra, bien,
la sombra del edificio, más o menos como para que se entienda. Ahí está. Dice que a cierta hora del día mide 14 metros, es decir, la sombra mide 14 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Sabiendo que el ángulo que forman los rayos del sol con este es de 48 grados. Yo acá lo estoy viendo de costado, en realidad lo podemos ver de esta forma. El edificio y su sombra. Bien, y acá tengo supuestamente cómo van a ser los rayos del sol. ¿Sí? Este ángulo es de 48 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo de 48 grados. Y acá la sombra mide 14 metros. Ustedes lo que tienen que buscar es la altura del edificio. Acá tengo el ángulo, el lado opuesto y el adyacente, que es la incógnita. Entonces, fíjense de SOHCAHTOA cuál van a poder usar. Y en el se dice, para sostener un poste de luz de 4,5 metros, se van a atar 2 tensores de cable de acero iguales desde la punta del mismo hasta el suelo. Si el ángulo que forman con el suelo es de 25 grados, alcanzarán 10 metros de cable de acero. Este, que lo dejé así sin espacio a propósito, lo van a plantear ustedes gráficamente y lo van a resolver. ¿Sí? Ya tienen el ejemplo de los dos anteriores. Bien, chicos, creo que todo esto me parece, para la clase 4 vamos a estar bien, ¿sí? Pero como ustedes saben, cualquier duda pueden preguntar por la página del colegio. Y creo que hasta acá llegamos. Nos estaremos viendo la semana que viene con la clase 5, ¿sí? Nos vemos, chicos. Chao, chao.